Muy buenas noches y hoy tenemos que hablar con dos mujeres no gratas para el machismo. Tenemos que hablar de violencia digital y la importancia de generar un marco normativo en relación a la lucha contra la violencia digital. Soy Jessica Velarde de la Ciberwarmis y hoy les presento este programa. Y además quiero compartir con ustedes a dos grandes invitadas que además de invitadas son amigas de lucha. Querida Ángela, por favor, preséntate. Imaynalla Yes, Allinchisi Tucuypa. ¿Cómo estás, Yes? Muy buenas noches para todas y todos. Mi nombre es Ángela, soy integrante de la colectiva Potosina Mujer de Plata. Y bueno, muy agradecida por este espacio que nos brindas para que podamos dialogar y conversar respecto a las luchas que realizamos desde nuestros territorios, ¿no? Gracias, querida Ángela. Además, Ángela, por si acaso, yo sé que es muy conocida, es muy, pero muy activista por diferentes temas, por ejemplo, la justicia indígena originaria campesina y además milita bastante en Potosí. Querida Mane, por favor, preséntate para la audiencia. ¿Cómo están, queridas seguidoras de la Ciberwarmis? Soy María René Soria Rentería, soy abogada, mercadóloga, diseñadora gráfica y soy integrante de Mujer de Plata. Bueno, muchísimas gracias por brindarnos este espacio, compas. Va a ser muy lindo conversarles acerca de nuestras experiencias y también poder intercambiar algunas ideas. Gracias. Y así iniciamos, tenemos que hablar en este nuevo ciclo que estamos articuladas con el movimiento Ley Olimpia y las defensoras digitales. Y vamos a traer ahora todos los casos que hemos llegado a conocer, que hemos llegado a acuerpar. El título de Mujer no grata para el machismo no ha sido casual porque ha nacido a raíz de un conflicto, de una situación de violencia que han vivido las compañeras. Que Mane, me gustaría que expliques de manera resumida cómo se dio este hecho de violencia digital y en qué consistió en su momento, porque además generó mucho daño en relación a la seguridad de ustedes. Claro que sí, mira, en razón de la aparición de grafitis en la ciudad, hubieron muchos mensajes que iban dirigidos a protestar acerca de la corrupción, tanto en el sistema judicial, en el gobierno, y bueno, nos dieron la autoría de estos grafitis, y si bien nosotras estamos de acuerdo con el mensaje de estos grafitis, nos pusieron a nosotras como autoras y a través de estas autoridades, que son en este caso los concejales, ellos promovieron una violencia digital y también física, ¿no?, en el entorno potosino. Entonces, a través de publicaciones, a través de incluso una denuncia penal que se ha realizado en contra de nosotras, se ha podido manifestar que nosotras hemos sido autoras de estos grafitis. Y bueno, a la gente más le ha molestado el mensaje que los grafitis actuales, porque es importante resaltar que en Potosí, incluso ahora, existen grafitis en la ciudad, en el casco histórico, en lo que está denominado como el centro histórico, patrimonio cultural muy cuidado y entre comillas, porque no es como tal, ¿no? Entonces, de esa manera a nosotras nos llevó mucha violencia, tanto en nuestras páginas, en la página de Mujer de Plata, en nuestras redes sociales personales y sobre todo a las compañeras que encabezábamos esta lucha, ¿no? Que en este caso también le mandamos un saludo a nuestra compañera Evelyn Callapino, a ella quien incluso han publicado su fotografía en un medio de comunicación digital que no es periodístico, pero sí un medio de comunicación que nos ha atacado muchísimo respecto a estos grafitis, ¿no? Entonces, en ese sentido que nosotras hemos recibido mucha violencia, Jess, y bueno, pero no todo es malo. Queremos aprovechar también el espacio para agradecerles porque las Ciberwarmis también han estado presentes y nos han apoyado muchísimo a poder lidiar con esto y también acuerparnos, ¿no?, en el momento que lo hemos necesitado. Y lo hemos hecho de todo corazón, porque entendíamos que si en internet nos atacan, es en ese espacio donde tenemos que defendernos. Ángela, la violencia fue masiva y fueron varias formas de violencia. O sea, hubo publicación de fotos, hubo amenazas, insultos, incluso la filtración de sus datos personales. ¿En qué consistían esas amenazas? ¿Qué es lo que ha generado en ustedes como un colectivo en relación? ¿Han cambiado de rutinas? ¿Es su familia?
¿Cuál ha sido, digamos, porque muchas veces vemos solamente los comentarios, pero no vemos lo que hay detrás, el daño que genera estas formas de violencia? Porque una cosa es que no estés de acuerdo con un mensaje y que de pronto pongas, no sé, estoy en desacuerdo, pero otra cosa ya es llegar a este tipo de amenazas, de insultos, de amedrentamiento. Entonces, cuéntanos un poco cómo han vivido esta experiencia, que ha sido masiva, que la hemos conocido en todo el país, que nosotras hemos tratado de colaborar en lo que podíamos, pero entendíamos que la verdadera magnitud de cómo se sentían solamente lo pueden decir ustedes porque ustedes lo han vivido, y cuando vives algo realmente puedes decir, miren, es así. Bueno, yo creo que algo particular respecto a los demás casos con este que ha ocurrido es que nosotras hemos sufrido, bueno, en realidad el Consejo Municipal, que es un órgano legislativo dentro de los municipios potosinos, dentro del municipio potosino, los municipios aquí en Bolivia, ha sacado una ley, ¿no? Eso tenía carácter de ley municipal, la declaración de persona no grata, ¿no? Para el colectivo Mujer de Plata, nos han declarado personas no gratas. Esto como tal, y ha patrocinado, además ha impulsado un proceso penal por daño a la propiedad pública, ¿no? Creo que este acto, impulsado por las autoridades públicas, por un órgano legislativo, por un órgano ejecutivo, ha respaldado más a una sociedad misógena, a una sociedad conservadora, para que pueda atacarnos, no solamente a través de medios digitales, sino también de forma directa en las calles, ¿no? Físicamente también, con amenazas en las calles hacia nuestras familias, hacia nuestra persona, ¿no? Entonces, y en el tema físico, en las calles ya es, tal vez si de pronto nos insultaban, los insultos eran ya, digamos, directos, pero había amenazas en la parte digital que venían, ¿no? de perfiles falsos, o muchas veces de perfiles privados también, y amenazas mucho más fuertes, ¿no? de que van a atacarnos sexualmente, ¿no? Había amenazas de ese tipo. Entonces, ¿en qué nos ha afectado? ¿En qué nos ha afectado a nosotros? Porque ha sido toda una sociedad potosina en contra de un grupo de mujeres que trabajan en pro de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Entonces, respaldada por un órgano ejecutivo, por un órgano judicial y legislativo también, porque estaba siendo respaldado, pues nos ha causado soledad, yo pienso, porque ¿a dónde acudes, no? Cuando hay violencia, o sea, nos están violentando, ¿dónde acudimos? No podíamos ir a denunciar al sistema judicial porque ellos justificaban esos actos, ¿no? Con que ustedes, ¿para qué realizan esos grafitis? O ustedes no deberían de haber hecho eso, ¿no? Entonces es como un respaldo y es terrible. ¿Dónde acudimos? En el sistema digital era muy complicado, nos teníamos que cuidar, no podíamos andar solas, teníamos que estar siempre juntas. En el tema laboral se nos ha cerrado muchas puertas, en el tema laboral también. Se ha publicado nuestras fotos con palabras o con denominativos que son, pues, que no eran, ¿no? En ese entonces o ahora incluso, que no son, pues, adecuados, ¿no? Y que atacaban a nuestra imagen. Entonces, creo que psicológicamente nos ha afectado mucho, sí nos ha afectado mucho, a nuestras familias también, ¿no? También ha afectado a la colectiva, porque muchas chicas han decidido irse también por seguridad, ¿no? Entonces, pero no todo es malo, no hemos vuelto a renacer. Lo que hemos hecho es, ya somos personas no gratas, pero no gratas para el machismo de ese sistema ejecutivo, de ese sistema judicial, de ese sistema colonial, conservador que está en Potosí, ¿no? Entonces somos no gratas, sí, pero para el machismo. Pero ha sido un proceso muy largo que sin la ayuda colectiva que nos ha brindado Ciberwarmis, que nos han brindado muchas colectivos, muchas hermanos también y hermanes,
en ese tiempo no hubiéramos salido adelante, ¿no? De hecho, las capacitaciones que nos ha dado Cyberwarmis en ese entonces de cómo cuidarnos de los trolls, cómo ver lo de nuestras páginas, porque incluso hemos sufrido ataque de nuestras páginas, ¿no? El intento de que puedan, de hackeo de nuestras páginas personales, ¿no? Entonces, de mensajes y demás. Entonces, ustedes cómo nos enseñaban, ¿no? Al troll cómo tendrían que ver lo de los trolls, ¿no? Entonces, esas capacitaciones a nosotros para ver la seguridad nos ha servido mucho, ¿no? Pero nos ha quedado este tema, el vacío de que, ¿qué hacemos de esas amenazas que nosotros hemos sufrido vía digital, de forma anónima también y otros de forma directa? ¿Cómo lo llevábamos al sistema judicial cuando ellos estaban, también había un proceso abierto en contra de nosotras, ¿no? Entonces era complicado ver esa situación y además hay que ver algo que no está tipificado, ¿no? No hay una forma de tipificar esas amenazas, más cuando son redes, más cuando viene de perfiles falsos, ¿no? Entonces ahí nos han dejado también ese pendiente, digamos, que no lo hemos dejado ahí, Angie, porque no es que ya es pendiente, o sea, ahora ya hemos escrito una ley. Estamos haciendo algo. Ya, sí, precisamente por eso estamos con Ley Olimpia. Y en ese marco, compañeras, yo les quiero llamar como un poco a la reflexión más colectiva. Muchas veces se habla de la violencia digital y se habla mucho de las mujeres en política, que es innegable que las mujeres en la política sufren la violencia, pero poco se habla, por ejemplo, de las violencias que sufren en el ámbito digital las mujeres activistas como ustedes. ¿Por qué? Porque muchas veces, tal vez para la audiencia, son las colectivas que están acompañando a las víctimas y a los familiares de las víctimas de feminicidio, a las compañeras que se han animado a denunciar violencia sexual, a las compañeras que están denunciando corrupción. Entonces, ese trabajo que te hace, que no te hace parte de la política partidaria, porque no eres militante de un partido, pero que sí te hace parte de pronto enfrentarte al poder, la forma que de la violencia digital es tan fuerte que te dice, ¿sabes qué? Ya no hagas nada o la consecuencia es esto. Y lo que tú has dicho, Angie, es súper cierto. Muchas de las compañeras han tenido miedo y se han retirado del colectivo. Y ahí, Mane, por ejemplo, yo quisiera que tú puedas profundizar un poco en relación a... Ustedes han sido muy resilientes, o sea, han convertido ese dolor incluso en su eslogan, que aquí van a ver las poleras que tienen las compañeras, que es mujer no grata para el machismo. Pero eso ha sido también un proceso largo, ¿no? O sea, un proceso también de entender que primero ustedes no tenían la culpa de lo que había pasado, porque incluso ya la compañera, la organización como tal, se adjudicó y dijo, no, de nosotras es esto, no de las compañeras de Mujer de Plata. Las mujeres de Plata trabajan en Potosí, pero ellas no lo hicieron, pero no le importó nada a la gente. Es más, aprovecharon y siguieron filtrando sus fotos, sus datos, sus trabajos, en algunos casos hasta sus direcciones, donde trabajaban. Entonces, instigaban al odio hacia las personas. Entonces, ¿cómo ha sido, después de pasar tanta violencia, Mane, ese proceso de resiliencia? Bien. Bueno, mira, es importante resaltar que la violencia que nosotras hemos sufrido ha sido, y así, ¿no?, con este título, promovida por autoridades. Entonces, en este caso, como decía Angie, es un poco complicado reaccionar porque es una cosa muy distinta cuando una persona independiente, no sé, a lo mejor publica algún mensaje en tu contra. Yo creo que es una imagen muy diferente que la que autoridades, y en este caso municipales, sean quienes estén promoviendo los mensajes de odio, estén incitando al odio contra la organización, ¿no? Entonces, a través de su declaratoria de personas no gratas, a nosotras, nos vulneraron mucho, ¿no? Era como que este mensaje de declarar las personas no gratas, porque además es importante decirlo, o sea, la declaratoria de personas no gratas no tiene efectos jurídicos, no tiene ningún efecto dentro de nuestro municipio, no es que ahora no nos van a dejar vivir ahí o cosas así, ¿no? Simplemente es algo como desprestigiado, o sea, en esta idea incluso colonial y paternalista del gobierno de decir, porque, por ejemplo, el gobierno municipal en Potosí declara hijos predilectos, no sé qué, ese título para los buenos hijos, para los educados y para los que les convenga darles el título. Y
Y ahí estamos nosotras, las que hemos sido declaradas no gratas por, no sé, por subversivas, por desobedientes, contestatarias, pero ahí está, ¿no? Es que es como que esta idea que en Potosí se ha debatido y se ha dado también. Entonces, mira, la resiliencia para nosotros ha sido muy complicada, porque a través de que se promovía esta idea de que nosotras éramos las que se quejaban o las que han arruinado el centro histórico, las que han grafiteado y demás. Entonces también hubo mucho, esta idea en nuestras familias, ¿no? En cómo las integrantes de Mujer de Plata se sentían, en cómo sus familias les decían: no te juntes ya con esas chicas no van por buen camino, o qué cosas harán esas chicas, estas hacen abortar mujeres, estas chicas son lesbianas, cosas así de los comentarios, ¿no? Desde luego desde las redes sociales que hacían pues de alguna forma hacer que nuestras compañeras y tanto sus familias también teman de estar o no con nosotras, ¿no? Así que además eran comentarios bien tontos, ¿no? Y nosotras, bueno, hemos hecho lo mejor que hemos podido en estas situaciones, ¿no? Creo que para ninguna ha sido fácil. Hemos habido muchas integrantes que lo hemos pasado peor que otras, pero es importante también decir que en la colectiva Mujer de Plata somos diversas, somos mujeres que no somos de la misma edad, somos personas que venimos de diferentes generaciones, de diferentes edades, clases sociales, etcétera, de diferentes carreras. Entonces cada una ha tenido su sentir y su vivencia de forma muy particular, porque había compañeras que no les decía pues su mamá y su papá qué estás haciendo, sino su marido, ¿qué estás haciendo con las Mujeres de Plata? O sus hijos, o decían, ay no, ¿qué me va a decir mi hijito? Sus compañeros, sus papás de sus compañeritos, ya me han visto feo, así de una compañera, y cosas así, ¿no? O sea, como te digo, realmente la vivencia ha sido muy, una experiencia desproporcionada para todas, pero sí bastante interesante. Y bueno, al final quienes nos hemos quedado después de este problema hemos sido las que ahora también seguimos reviviendo Mujer de Plata y seguimos creciendo, construyendo nuevas ideas, etc. Y bueno, nosotros le hemos dado un nuevo significado al título de persona no grata, porque si bien hemos sido declaradas personas no gratas por el Consejo Municipal de Potosí, nosotras hemos readecuado esta idea y hemos cambiado y hemos dicho sí, hemos sido declaradas personas no gratas, pero por ese Consejo Municipal machista y misógeno y homofóbico, y le hemos puesto personas no gratas para el machismo, porque sí somos personas no gratas para ese consejo municipal y para esas personas que en su momento también nos han juzgado, han hecho que nos han querido hacernos asustar, esos concejales con esa denuncia que han puesto, porque sí nos han llevado hasta instancias judiciales y demás, pero nosotras hemos sabido sobrellevar de esa parte. Igual agradezco a mis compañeras, creo que todas nos hemos acuerpado y hemos decidido ser fuertes en esta situación. Igual muchas colectividades a nivel nacional nos han apoyado, porque sí, cuando el Estado te deja, cuando el Estado es quien promueve violencia, nuestras compañeras están ahí para movilizarse con nosotras, ¿no? Porque no han sido las instituciones, no han sido las fundaciones, no han sido las ONGs, no, para nada, no ha sido el gobierno, sino han sido nuestras compañeras, las colectivas, quienes se han movilizado con nosotras y quienes nos han acompañado. Ay, Mane, qué cosas tan profundas dices, porque precisamente eso es, ¿no? O sea, cómo utilizan el internet para atacarnos, nosotras lo utilizamos para defendernos. A mí me pone siempre muy emotiva cuando hablamos de estos temas, porque es pues duro que te ataquen por defender derechos, que te ataquen por acompañar víctimas, por denunciar la corrupción, y que el propio Estado sea el que te haya generado estas zonas de violencia. A la Ciberguarmi también nos tocó una vez que hemos tumbado una campaña de violencia digital, porque el Ministerio de Gobierno salió pues con un spot donde decía que si tú te descubres todita,
te expones solita, o sea, como echándole la culpa a la víctima. Entonces nosotras sacamos así como un post correctivo uno por uno, y ahí nos han querido hackear igual las cuentas full, y se hizo todo, o sea, por un arte hemos tenido que ir a varios medios de comunicación. Entonces muchas veces ni siquiera dimensionamos a cuánto poder nos enfrentamos, pero el ataque que nos llegue es sistémico, o sea, no estamos quejándonos de un meme, de 2 memes, no, sistémico, diario como el de ustedes, fue sistémico, fue constante, fue reiterativo, y además estaban sus datos y su seguridad puesta en riesgo. Y creo que es bien importante también hablar de esto, porque la resiliencia hace que sigamos luchando. Seguimos luchando en estos espacios, seguimos de pie, y precisamente, Angie, yo quisiera que tú hables de la importancia que es escribir las leyes desde el territorio, desde las vivencias, porque muchas veces cuando las leyes vienen desde arriba, desde espacios que a veces ni siquiera llegamos a tocar, porque de pronto tal vez no nos dicen que ese no es nuestro espacio, pero escribir una ley como la que hemos realizado, porque hemos realizado la Ley Integral contra la Violencia Digital, es importante que recoja todos los sentires, no solamente de un grupo, sino de varios grupos. Y creo que hemos logrado en este ejercicio colectivo, pero tú, Angie, que además vienes trabajando con diferentes temáticas, que tú reivindicas mucho la importancia de hacerlo desde territorio, quiero que resignifiques qué implica hacer una ley desde esa perspectiva. Bueno, yo creo que algo pendiente, y justamente hace rato te decía, cuando nosotras hemos sufrido violencia digital a causa de este suceso, nosotras teníamos fuertes amenazas, incluso contra nuestras vidas, ¿no? Contra nuestras vidas, que llegaron por Messenger, y queríamos igual, ¿no? Nosotros plantear una denuncia ante el Ministerio Público, pero no ha habido, o no ha habido la predisponibilidad en ese entonces de los funcionarios públicos de querer pensar de cómo adecuar ese delito a ese delito, ¿no? Tipificar ese delito de acuerdo al procedimiento y al Código Penal. Y ahí nos hemos dado cuenta, ¿no? Nos falta una ley, una ley especial digital, ¿no? Ahí es donde nos hemos dado cuenta también eso. Entonces, a partir de ahí, creo que al haberte contado eso en ese entonces, también ha sido nuestra experiencia, una de las razones por las cuales también ha sido que han estado el colectivo Ciberwarmis, junto con todas las otras colectivas, ha promovido esta ley que ahora se ha presentado, ¿no? En la Cámara de Diputados. Pero también hay una situación muy importante, creo yo, te lo digo desde mi posición de activista y defensora de derechos humanos, además indígena, ¿no? Nosotras, yo estaba acompañando muchos procesos desde el territorio. No es que nosotros vamos como ONGs o como ONGs o fundaciones solamente a dar talleres a los territorios y olvidarnos, ¿no? Nosotras entramos en el territorio, convivimos, tenemos que convivir con las comunidades indígenas, y desde ese sentir entender qué es lo que se necesita, qué es lo que se ve, hay que vivir para saber qué es lo que necesitamos. Desde ese sentir creo que es importante si se va a promover una ley, se tiene que construir y se tiene que realizar desde esas vivencias, desde el territorio, desde quienes hemos sufrido esa violencia también, no desde cómo te lo han contado y demás, ¿no? Sino desde eso, porque solo nosotros y nosotras vamos a saber qué es lo que necesitamos y cómo nos va a servir esa ley, ¿no? Entonces creo que eso es importante. ¿Cuál es la importancia? O sea, la ley tiene que responder a nuestra realidad, no nosotros a la ley, porque yo hablo yo soy una abogada que litiga. Es muy difícil litigar en el sistema judicial, más en un sistema judicial altamente burocrático y corrupto como lo es el sistema judicial boliviano. Entonces, desde ahí sabemos nosotros cuáles son las falencias. Solo si vos vives, estás en ese espacio, juegas en ese espacio, vas a saber qué es lo que necesitamos y cuáles son las falencias.
Yo criticaba, ¿por qué no nos llaman a los que estamos en el territorio, a los que litigan, a los que han sufrido esa violencia para poder ayudar a construir desde la sociedad civil? No solamente desde la doctrina, desde la academia, que es muy importante, lo sé, para construir, pero también es muy importante que estemos la sociedad civil en esas construcciones de esas leyes. Entonces, desde ahí yo creo que es muy importante, desde ahí creo que es muy importante construir una ley que nazca desde el territorio y desde las vivencias de quienes han sufrido eso, ¿no? Porque solo nosotros vamos a saber qué es lo que necesitamos y no estas otras personas, ¿no? Y como te digo, yo trabajo con pueblos indígenas y me resulta chistoso que venga alguien que no vive en el territorio y que nos diga, esto es lo que ustedes necesitan, ¿no? Esto va a ser así. Y no es así, o sea, ¿no? Muy colonial. Es una idea colonizadora, paternalista, como decía incluso la Mane, y creo que desde ahí tenemos que pensar y reestructurar esta forma de hacer las leyes también. Y es algo que ha fallado en muchas de nuestras leyes que hemos ido promoviendo. Está la ley minera, ¿no? Que solamente ha sido elaborada por académicos y especialistas que no han litigado y que no han estado en el territorio, ¿no? Entonces es importante desde ahí promover esa situación. Creo que muchos colectivos yo he visto que muchos colectivos no se animan, ¿no? O sea, otros no van a eso, pero creo que es un paso que tenemos que hacerlo para empezar a modificar también estas cosas, porque si vamos chocándonos solamente contra ese sistema y no vamos ahí adentro a tratar de cambiarlo, es más difícil, ¿no? Entonces hay que ir a contar nuestras realidades, dialogar con ellos y decirles esto es así, ¿no? Entonces democratizar también ese conocimiento, porque muchas veces la ley tiene tecnicismos y es colonial, es eurocéntrica. Y no entiendo, o sea, se supone que esta ley es una ley para los que sufren esa violencia, o sea, la misma ley, ahorita vamos a hablar de una ley de la violencia digital, tiene que ser para quienes sufrimos la violencia digital y tenemos que entenderla, esa ley tiene que ser democrática. Y tiene que cubrir, ¿no?, todos estos vacíos que hemos sentido al momento de sufrir estas formas de violencia. Angie, mira, creo que es bien importante también, a mí, cuando yo he atendido casos, muchas instituciones, por ejemplo, nos escriben, medios de comunicación nos dicen, ¿me puede dar el contacto de una víctima? Y nosotros decimos, no, absolutamente no, porque precisamente ya una de las víctimas a mí me puso en jaque y desde ahí yo repito lo que ella me dijo. Yo estoy cansada de que nos llamen a las víctimas para ir a contar lo que nos pasa. O sea, ya no. Esa víctima fue una de las que aportó al proyecto de ley de violencia digital, que me dijo, yo no quiero ir a contar mi historia, yo quiero escribir mi nueva historia, yo quiero que mi dolor se vuelva en ley. Ahí me voy a algo muy interesante, Jess, que dices, nosotros planteamos en Mujer de Plata, eso ya no somos, o sea, hay otras formas de buscar justicia también, ¿no? Y estas formas de buscar justicia puede ser en escribir una ley, es algo que te va a ayudar a sanar, para que ya no vuelva a pasar. Y ahí ya no somos víctimas, ¿no? Yo pienso que en nuestro caso nosotros las llamamos mujeres litigantes, ¿no? Que a las mujeres litigantes que construyen igual, esto sería mejor así. O sea, cuando nosotros acompañamos casos de asistencia familiar, por ejemplo, se vuelven tan crack las madres y ya saben, ellas ya hacen una crítica, ¿no?, de la misma ley. Y saben lo que falta, y ellas dicen, pero sería mejor esto. Claro, sería mejor. O sea, ya desde su vivencia, ya ellas proponen. De hecho, estamos tratando de promover igual nosotros próximamente una modificación a la ley de las familias, pero eso van a ser desde las mamás que se han vuelto en litigantes y que han visto qué es lo que está fallando. Entonces, lo que tú dices, por ejemplo, de la experiencia de las compañeras, es una forma igual de buscar justicia y que nos escuchen, ¿no? Cuando no te escuchan y cuando te minimizan, a veces yo veo, ¿no? Eso lo veía en la universidad, como que el conocimiento, como que a veces yo veo que el conocimiento se jerarquiza, ¿no? Yo sé más que tú. No, yo sé más que tú, pero si tú no has vivido como yo, difícilmente vas a saber qué es lo que necesito. Me voy ahí con el tema de la ley. O sea, es muy difícil, si no has vivido como yo, difícilmente vas a saber lo que yo necesito. Entonces, desde ahí creo que es importante tejer este tema de la ley, incluso como una propuesta, una forma de sanar, porque esto es algo que están proponiendo muchas de las que han sido víctimas para sanar igual, ¿no? Entonces, y es algo que el Estado no los debe,
porque es algo una que deuda. no han hecho, es una deuda. Es una deuda con las víctimas, Ajá. ¿no? Angie, Mane. Mane, yo creo que hay varios temas que se han tocado, pero yo quisiera que desde tu pose de activista, de además defensora en Potosí, en territorio, nos digas por qué es importante cambiar la forma de hacer las leyes, ¿no? Porque muchas veces, o sea, si bien un diputado, una diputada, un senador está llevando una ley, detrás de ellos muchas veces están, digamos, un grupo de personas, que lo ideal sería que sean las personas involucradas, ¿no? Pero muchas veces no. Muchas veces también responde a otros intereses o tal vez responde digamos, no sé, tengo que hacerlo porque me toca hacerlo, ¿no? Pero ¿por qué es importante rescatar la lucha del territorio? Porque muchas veces se invisibiliza, ¿no? O sea, parece que como estamos, no sé, de pronto estamos muy autogestionadas, puede ser también eso, o ¿por qué? ¿Cuál sería la lógica de decirles ahora a estos diputados, a estos senadores, oigan, cambien la forma de hacer las leyes? O sea, no es solamente una agenda, o sea, es nuestras vidas, es nuestros cuerpos que están en Internet, son nuestros datos los que se vulneran en Internet. Es momento de cambiar las leyes. ¿Qué mensaje le darías? Bueno, yo creo que en este sentido los diputados o los senadores solamente hacen leyes por cumplir con su trabajo, ¿no? Pero descuidan mucho a las poblaciones y a quienes somos verdaderamente afectados. En este caso, yo pienso que es muy importante que nosotras, desde nuestros espacios, hayamos promovido estamos promoviendo esta normativa, porque somos quienes estamos en el campo al final, somos quienes conocemos, quienes tenemos experiencia en este trabajo, quienes hemos sufrido vulneraciones, quienes vamos a ser más cuidadosos al momento de proponer un artículo, de saber qué alternativas tenemos, porque al final nosotras somos también las que vamos a utilizar estas leyes para poder cuidarnos, para poder protegernos en un futuro. Yo pienso que los defensores de derechos somos las personas más vulnerables, sobre todo en entornos digitales. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, no solamente, o sea, en la lógica boliviana, ¿no? Si no estás a mi favor, estás en mi contra. Y esto va tanto para las autoridades, quienes también, como en el caso de las mujeres no gratas, ¿no? En este caso las autoridades promovían odio hacia nosotros, la sociedad civil, las otras organizaciones. Entonces, al final, ¿cómo nos vamos a cuidar? ¿Cómo nos vamos a defender? Solo nosotras sabemos hacerlo. Entonces, yo pienso que esta normativa tiene mucha más legitimidad en ese sentido, porque está viniendo de las organizaciones, de nosotras, que nosotras desde nuestras experiencias, desde nuestros aprendizajes también estamos proponiendo esta normativa, ¿no? Y esta lógica debería cambiar de los senadores y diputados, deberían quizá apoyarnos a nosotras, sí, deberían apoyarnos a nosotras, pero no queriendo ganarse un lugar, ¿no? Un título, como hemos visto en algunas organizaciones, que en vez de promover, de ayudar a las compañeras a que puedan promover ese tipo de normativas, no quieren un lugar para decir yo he hecho esa normativa, yo he hecho esa ley, y que el título de la ley es nuestra, ¿no? Entonces yo pienso que podemos dejar a un lado, porque al final el sentido de la normativa es mucho más grande que nosotras, mucho más grande que solo poner nuestro nombre en la normativa, ¿no? Esta no es una ley de la Cyberguardia, es una ley de todas las organizaciones, no es de Mujer de Plata, es de todas, no es de la diputada tantos, no es de la senadora tantos, no es de tal organización, sino es para todas y es de todas. Entonces debería cambiarse esa lógica de pensamiento, pero en muchas cosas creo que el boliviano, la boliviana es así, quiere la autoría, quiere como que el reconocimiento de las cosas, cuando esto es mucho más grande que nosotros, y también estamos protegiendo las futuras generaciones, los futuros casos que pueden llevarse a cabo estos próximos años y demás, ¿no? Entonces estamos promoviendo el cuidado para nuestro presente y también para nuestro futuro. Mane, que creo que has rescatado muchas de las cosas que se siente cuando te articulas, ¿no? Cuando se planteó la ley Olimpia, la ley integral contra la violencia digital, entramos en una reflexión muy grande, y eso precisamente ahorita seguramente la Angie nos va a ayudar a aterrizar un poco más desde tu experiencia litigante, pero decíamos,
no basta solamente con poner una sanción al agresor, que muchas veces, como tú decías, otras cosas pues se enganchan, ¿no? O sea, en primera, hace poco la Defensoría del Pueblo ha sacado un estudio donde dice que solamente, o sea, 8 de cada 10 víctimas de violencia no denuncian, o sea, de las 2 que denuncian. Imagínate de las 2 que se animan, o sea, que vayas y encima te digan, hermana, esto que te está pasando no es pues delito, ¿no ve? O incluso que es un mínimo porcentaje que llega a sentencia. Entonces, el hecho de solamente sancionar una conducta no resuelve la integralidad del problema. Entonces, por eso cuando planteamos la ley Olimpia, la de violencia digital, planteamos prevención, planteamos protección, pero sobre todo una reparación, que para nosotras la reparación no pasa por un tema económico, sino pasa porque esa huella digital violenta se borre de internet, que pase para que cuando tú pongas tu nombre en el buscador no aparezca ese contenido que te vulnera. Más aún porque sabemos el dolor que le causa, por ejemplo, a las víctimas, porque además de ser vulneradas, también acompañamos a las víctimas. Las acompañamos no solamente en lo judicial, sino también en lo emocional, y tenemos que cargar con ellas muchas veces incluso porque ellas sienten vergüenza, sienten culpa, inclusive con ellas compartir la culpa y decir, hermana, no es tu culpa. Entonces, por eso hemos hablado mucho de la reparación, mucho de la prevención, porque la mayoría de los agresores no ve nada de malo en su conducta. Piensa que está bien filtrar la foto de su pareja porque ella lo mandó. O sea, ni siquiera entienden que es consentimiento. Entonces, este tema no va por meter a todos a la cárcel. Este tema no va porque directamente le digamos a alguien vas a tener cárcel, porque si fuera este el caso, por existir el Código Penal, ya no debería existir robos, ya no hurtos, ¿no? Entonces, estamos hablando de que la modificación tiene que ser integral. ¿Cómo ves este punto? Bueno, en toda la normativa boliviana tienen que cumplir este principio de no solamente de prevención, de sanción, pues es muy punitiva nuestra ley, la normativa boliviana creo que es muy punitiva, sino también de resarcimiento y garantía de no repetición, ¿no? Esos 2 puntos son creo que algo que nos falla en la normativa boliviana. Y esta reparación no simplemente, muchas veces cuando escuchamos reparación económica nomás creen que es, no es la económica nomás, sino hay una reparación que también va a depender de la víctima, qué es lo que necesita la víctima. En el espacio digital creo que es muy grande y es difícil. Alguna vez nosotras igual hemos recibido casos, ¿no?, de niños, ¿sí?, adolescentes menores de edad, niñas que en su adolescencia, estando enamoradas, envían su pack, ¿no? O sea, algunas fotografías a sus novios, y que estos se aprovechan de esa situación. Y claro, nosotras ahí decíamos, ¿no?, ¿cómo hacemos para que desaparezcan estas fotografías de las redes sociales? Porque una vez que se sube a las redes sociales, que se comparte en las redes sociales, se baja en el celular del otro y es difícil, ¿no?, borrar eso. Entonces creo que una ley que te garantice y que te pida eso es pues sumamente importante para la víctima, no un resarcimiento. Cuando hablamos de un resarcimiento, a veces hablamos del resarcimiento, no debe ser económico. No es una cuestión económica, sino también es de dignidad, ¿no?, de devolverle la dignidad también a las víctimas, ¿no?, a las que han sufrido este agravio, pero también una garantía de no repetición, ¿no?, que creo que también es algo que tiene que ingresar en toda la normativa, y más en el espacio digital. Es una garantía de que no se debe repetir, que no es normal que ya no se puede volver a repetir, que se expongan las fotografías íntimas de niñas en muchos casos, de niñas, de mujeres, de varones también en muchos casos en los espacios, ¿no? Entonces creo que son esos 2 puntos los que sí se ha podido articular, ¿no?, todo eso. Entonces es muy importante. Algo también que quería tal vez tocar era este tema en este tema de los diputados que hablaban, ¿no? O sea, la democracia, creo que hay algo que hay que tocar también, ¿no? La democracia no solamente es ir a votar y por nuestros representantes, sino también participar a través de la elaboración de normativa, y que no solamente los diputados y ellos sean los que están proponiendo y demás, ¿no?, sino que se reconozca también que la ciudadanía está
de forma democrática, elaborando en la participación de leyes, también que creo que es algo que hay que ir avanzando y reconociendo y que no se da en Bolivia también, y le da pues mayor legitimidad a una ley cuando está formada en ese sentido. Entonces, bueno, creo que eso es lo que tendríamos que ir garantizando, la justicia, viendo la restaurativa desde cómo lo ve la víctima, y eso es como se ha ido planteando en la ley Olimpia, y también la garantía de no repetición, ¿no? Que tiene que ser parte de la justicia de la justicia transicional, que tenemos que aprender a aplicarla en Bolivia, ¿no? Creo que ha resumido mucho el tema de tenemos derecho a estar ahí, tenemos derecho a escribir las leyes, tenemos derecho a participar, independientemente de que tal vez no conozcan la lucha colectiva, ¿no? Porque quien lucha colectivamente entiende cuál es el sentimiento también de acuerpamiento. Y ya para ir cerrando y despidiéndonos de este programa, o sea, primero agradecer al movimiento de la Ley Olimpia, que es un movimiento regional conformado por víctimas, por acompañantes, que también en sus propios países, desde sus propias vivencias, están generando sus propias leyes. En Bolivia nos hemos atrevido a hacer algo que no hay en el mundo, que es hacer una ley integral. Si logramos esta lucha, hermanas, va a ser la primera ley integral en el mundo. Entonces, no me siento como mal, más bien me siento muy bien, porque como dijo Mane, es una lucha colectiva que viene desde el territorio, que recoge muchos sentires. Y hacemos un llamado, ¿no?, a los legisladores, a las legisladoras. Hermana, Ley Olimpia es para ti. Si has sufrido ataques por tu condición de mujer política, como activista, es para ti. Si tu pareja te ha engañado y de pronto ha subido las fotos tuyas sin tu permiso, Ley Olimpia es para ti. Si consideras que estos temas se deben hablar de manera preventiva para que otras no vivan estas formas de violencia, Ley Olimpia es para ti. Si consideras que ya ese contenido violento que está en internet debe ser bajado, ya no debe ser mostrado, Ley Olimpia es para ti. Y quisiera que les manden un mensaje de cierre a las víctimas de violencia digital, que muchas veces ustedes han tenido la valentía de levantarse, de acuerparse, pero muchas de las víctimas, jóvenes, adolescentes, están solas, aguantando, muchas veces ni siquiera denuncian, hasta el día de hoy se sienten culpables de algo que no tienen la culpa. Entonces queremos cerrar este primer episodio precisamente dirigiéndonos a la víctima, Mane. ¿Qué le diríamos a las víctimas? Bueno, que no están solas. Estas normativas que son, bueno, ya más modernas, van a proteger tu seguridad ahora y también en el futuro. Como decía, estamos trabajando no solamente por esta generación, por lo que a nosotras nos pueda suceder, sino también para más allá, para las otras hermanas que van a sufrir o que están sufriendo actualmente violencia digital, ¿no? Entonces, compas, no están solas. Agradezco mucho a la lucha de mis hermanas, que también nos fortalece. Esto es una lucha que se sostiene desde nosotras, es colectiva. Así que aquí estamos. Esta es tu manada, hermana. Angie. Bueno, yo quiero tocar un punto importante con las defensoras, ¿no?, de los territorios, que han sido igual violentadas a través de medios digitales, ¿no? Las han expuesto su imagen, su dignidad. Entonces, sobre todo cuando defienden la tierra, el territorio. Entonces, creo que esta ley es también para defenderlas a ellas, es también una herramienta para que dejen de perseguirnos de esa forma a las mujeres. Entonces, yo las invito a que puedan ser parte de esta lucha colectiva que estamos empezando. Gracias a las ciberwarmis por acuerparnos, por hacer esta iniciativa y este sueño realidad, ¿no? Creemos que es muy importante que sea desde el territorio y para las que defienden también, no para las que viven de los derechos humanos, sino para los que viven para los derechos humanos, ¿no? Entonces, mi mensaje es que puedan acompañarnos, que puedan enterarse de esto. Estamos en las redes sociales también para que puedan
para que puedan contactarse, saber más sobre esta ley y apoyarla para que se apruebe, y también para garantizar también nuestras luchas, nuestra seguridad como mujeres defensoras y defensores en el territorio, que estamos siendo muy violentados por el espacio digital también, ¿no? De esta forma nos despedimos con este episodio de Tenemos que Hablar. Agradecemos a todas por acompañarnos. La Ley Integral contra la Violencia Digital es una ley que ha sido elaborada para todas, que ha sido elaborada con mucho amor, con mucha rebeldía, y esperemos que saquen los colores políticos, señor diputado, señor senador, senadoras, diputadas, quítense el color político, pónganse la camiseta de las víctimas, pónganse la camiseta de los derechos digitales, y es momento de decir que en Internet tampoco debe haber impunidad. Muchas gracias.